que en México se ha triplicado el mercado de la inversión de impacto, es decir, todo este interés en el flujo de capitales e inversión a emprendimientos que tengan un impacto social o ambiental. Siempre les digo, no veas esta parte social ambiental como un plus. Le dije, ahora ya los proyectos tienen que partir con esa visión y con ese propósito. Yo veo súper relevante cerrar la brecha de género, porque el empoderamiento que le da a las mujeres ser líderes de sus negocios en comunidades, en zonas rurales, es muy importante, porque está ya probadísimo que las mujeres toman mejores decisiones de negocio. Studio Sessions, un espacio para quienes construyen el mañana. Bienvenidos founders, startups, visionarios, tech builders y entrepreneurs que están redefiniendo las reglas del juego en el Noro y a nivel global. Ideas, capital, desarrollo y tecnología, todo en un solo lugar. En México, un hogar con un miembro emprendedor puede incrementar sus ingresos promedio en un 17%. Es por eso que existen hoy en día organizaciones que impulsan el impacto y el desarrollo de nuevos ecosistemas para habilitar a más comunidades a ser emprendedores. Y me emociona mucho presentarles a mis dos invitados que me van a ayudar el día de hoy a entender claramente cómo funcionan las organizaciones de impacto en México. Primero, les presento a Itzel Villa. Itzel Villa, ella trabaja para Fundación Coppel. Bienvenida, muchas gracias por venir. Y a su lado, mi buen amigo Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí. Rodrigo Morales, él forma parte como líder de proyectos en ANDE en México, ¿es correcto? Sí, correcto. Bienvenido, gracias por Rodrigo. la invitación. Gracias, viejo. Oigan, pues quisiera abrir este segmento con un tema muy relevante, ya que desde que nos conocemos hemos platicado mucho del valor, del impacto que tiene ayudar, habilitar a personas que normalmente tienen dificultades para lograr emprender por su propia cuenta, ¿no? Entonces quiero entender un poquito, empezando por ahí, ¿qué es lo que significa el proyecto para ustedes y por qué empezaron a trabajar en este medio, desde esa trinchera, habilitando comunidades? Porque es un trabajo que combina propósito con visión y con entendimiento del ecosistema de trabajo, un poquito de visión de negocios. Es una mezcla bien rara. Entonces, ¿cómo fue que dieron con esto? A ver, ¿quién quiere empezar? Itzel, por favor. Bueno, la verdad es que yo a entrar al emprendimiento sí considero que fue algo muy fortuito, y además entré hace mucho tiempo cuando emprendedor no era, o sea, está de moda. No estaba de moda, no era algo cool. Emprender era porque no habías encontrado trabajo en una empresa, entonces pues tenías que emprender o no comías, ¿no? Entonces a mí me tocaron esos tiempos donde hablar de un ángel inversionista ni remotamente, o sea, lo curioso es que cuando yo entro al tema de emprendimiento es precisamente para manejar un portal de inversión ángel, que lo tenía Nacional Financiera, que por supuesto fue un fracaso, porque pues en aquellos entonces, ¿quién iba a saber que era un ángel inversionista? No había vehículos, no había estructura, y sobre todo los proyectos también no estaban listos para recibir ese tipo de insumo, ¿no? O sea, no había como un entendimiento claro de qué significaba capital de riesgo en México. Y poco a poco pues fue evolucionando, pero justo ahí fue donde me tocó estar, te digo, por alguna razón del universo, y ahí me enamoré de este tema de por qué el emprendimiento es un agente de cambio en las comunidades donde se da, y por qué realmente los emprendedores sí pueden ser esa fuerza a nivel comunidad y a nivel región y a nivel país que empuje hacia tener una mejor calidad de vida, digamos que sea ese ente de desarrollo económico y social. Entonces te vas dando cuenta de muchísimas cosas, y a mí me considero, eso sí, muy afortunada de haber visto cómo se ha dado la historia en México desde que se crearon las primeras comunidades de emprendimiento, los primeros fondos de inversión, los primeros inversionistas ángeles, quienes eran donde estaban, desde hacer un evento cada mes y siempre éramos los mismos 25 personas, ¿no? Y cómo esto ha ido incrementándose hasta ser lo que hoy es. Sigue siendo un ecosistema muy joven, pero ahora sí ya tiene muchos más participantes con quien jugar, ¿no? Y ya hay como casos de éxito, ¿no? O sea, creo que es lo que ayuda a que otros se inspiren y volteen a ver para eso, ¿no? Pero es un trabajo de muchos años. O sea, yo te estoy hablando de que cuando yo entré a manejar este portal era 2008.
O sea, estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Okay. Pero ¿Cuántos tenías cuando empezaste? No es cierto. Sacando cuentas. Eso también se tiene que decir. Saquen cuentas. Pero justo los ecosistemas así se construyen. Okay. Eso es un tema que se da a mediano o largo plazo. No es claro. Un ecosistema no es un no proceso. se construye sí. en un año, ¿no? De acuerdo. ¿Y tú? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue que diste con esta trinchera? Claro, les cuento. En mi caso, yo, digamos que en una vida pasada, antes de entrar al tema de emprendimiento, ecosistemas de emprendimiento, yo ya trabajaba en organizaciones de la sociedad civil o inclusive empresas, ¿no? En proyectos de sostenibilidad corporativa. Pero en mi maestría fue cuando me enteré del emprendimiento de impacto, ¿no? Ahí empecé. Yo me preguntaba, ¿cómo se van a resolver todos estos problemáticas sociales, ambientales, globales, si las organizaciones de la sociedad civil les faltan recursos, les falta profesionalización? Y ahí fue donde me enteré de temas de emprendimiento social o ambiental, emprendimientos de impacto, que fue lo que me llevó ahora a ANDE, que son las siglas en inglés. Vale la pena también contarles un poco de qué es ANDE y qué hacemos. Te iba a preguntar eso. Empecemos también. Explícame. Buenísimo. ¿Quién es ANDE? ANDE es la red Aspen de emprendedores por el desarrollo, ¿no? Y es un programa global del Aspen Institute. El Aspen Institute es esta ONG gringa que tiene células en diferentes países y abarca muchos temas de desarrollo social, económico, financiero, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es construir ecosistemas de emprendimiento en economías emergentes, bajo la teoría de que el emprendimiento va a reducir las brechas de pobreza. Y también hace 5 años, en el 10º aniversario de Andes, se incluyeron clima y género como líneas estratégicas importantes. Entonces, la teoría va de que cuando se construyen y se van modernizando los ecosistemas de emprendimiento, pues bajan los índices de pobreza y hay un bienestar social, se pelea también por el cambio climático y se disminuyen las brechas de género también. Interesante. Ahora, ¿cómo juega aquí Fundación Coppel, por ejemplo, entendiendo que existen varios pilares o verticales que atienden desde Fundación Coppel, ¿no? ¿Cómo funciona aquí esta decisión de atender específicamente el tema de habilitar emprendimiento? Claro. Mira, digamos que un ecosistema está conformado por muchos jugadores, ¿no? No puede ser uno solo. Sabemos, de los principales obviamente es el gobierno, porque es un apalancador, porque es un articulador, porque es un habilitador. Pero existen muchos otros roles que no pueden ser cubiertos por el gobierno, ¿no? E incluso cuando hay una ausencia o una participación limitada del gobierno es donde más se requiere que otros jugadores entren, ¿no? Y ese es el caso de las organizaciones de la sociedad civil. Fundación Coppel es una organización de la sociedad civil que vino a sumarse a un ecosistema de organizaciones que ya impulsaban el emprendimiento que ya existía, ¿no? Está Nacional Montepiedad y Fomento Social Banamex. Yo creo que son de las organizaciones que más tiempo tienen apoyando el emprendimiento y vinimos a sumarnos a esa colaboración, ni a inventar el hilo negro, ni a decir, uy, nosotros vamos a poner una cantidad de dinero. No, sino a ser un colaborador más. ¿Por qué se decide así? Bueno, porque se construye a partir de la visión que tiene Fundación Coppel de generar movilidad social en sus comunidades a través básicamente de 2 pilares muy importantes. Uno, educación, y el otro, desarrollo económico y social. Y desarrollo económico social se da a partir de 3 ejes. Uno es el tema de empleabilidad, el de cómo ayudas a las personas a que tengan un empleo de condiciones dignas. El segundo es fortalecimiento a microempresarios. ¿Por qué microempresas? Pues porque son más del 90% de las empresas que hay en este país. Y finalmente el emprendimiento, pues por las razones que ya hemos dicho, ¿no? Porque se puede convertir en un agente de cambio a nivel familiar, a nivel comunitario y a nivel nacional. Entonces, digamos que esas 3 combinadas, pues le proporcionan a la persona un mejor ingreso que le permite entonces tener acceso a otro tipo de servicios, a otro tipo de digamos, características en su vida y para su familia que hacen que haya esa movilidad social positiva, ¿no? Cool. Qué interesante. Como, bueno, entendiendo ya muy clarito lo que en los dos están trabajando en conjunto, me gustaría entender ahora, Latinoamérica, y hablamos específicamente de México, pues está, no digamos lleno, pero
tiene muchos problemas, ¿no? Y por muchas partes de diferentes índoles, ¿no? Desde el tema energético, el tema de alimentos, el tema de agua, sin hablar del tema de empleos dignos o empleos. ¿Cómo toman una decisión ustedes para empezar a enfocar esfuerzos, ¿no? Porque, pues digo, a manos llenas sería inagotable el capital disponible para impulsar todo. Y es por eso que, queriendo entender un poquito mejor cómo funciona la tesis de los proyectos de impacto, tratan de enfocarse en temas muy estratégicos para detonar, ¿no? Y para multiplicar más fácil el resultado y volverlo más tangible. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es el criterio de definición cuando empiezan a decir, bueno, creo que ahorita vamos a hacer esto este año, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo jala ya? A ver, en el caso de Ande. Sí, y creo que tiene que ver con la alineación que tiene la Fundación Coppel y Ande y otras organizaciones que apoyan emprendimientos, ¿no? Lo que tenemos en común es que ese es el objetivo, ¿no? Apoyar a emprendimientos en una economía emergente, como dices, con los retos que tiene un país como México, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Apoyar también a las incubadoras y aceleradoras. Nosotros, de hecho, no trabajamos directamente con emprendimientos y tampoco Fundación Coppel, sino indirectamente, fortaleciendo a estas incubadoras y aceleradoras. Les cuento que justo pues estuvimos, Itzel y yo, en un evento que trataba varios temas de desarrollo sostenible, uno de ellos muy importante, emprendimiento, y se hizo un estudio de cómo era el estado de salud de las organizaciones que apoyan a los emprendimientos, llámese incubadoras y aceleradoras, y estaban de la patada. En la calle de la amargura. Un poco así en temas de financiamiento, porque a final de cuentas una incubadora y una aceleradora también es un proyecto que tiene que tener su propia sostenibilidad. Sí, necesitan recursos para operar, pues, ¿no? Exacto. Y profesionalización. Y entonces estuvieron haciendo varios cruces de datos e información muy relevante hasta del liderazgo de la organización. Entonces, en la discusión, se mostraron los datos bastante interesantes, unos un poco pesimistas, trágicos, etcétera. Pero al final de la sesión, la discusión fue lo que fue muy rico en el sentido de que necesitamos concientizar tanto a los gobiernos como a las organizaciones que pretenden apoyar a los emprendimientos para apoyar primero a estas organizaciones que apoyan emprendimientos, incubadoras, aceleradoras, porque a final de cuentas, si ellos sobreviven en el mediano y largo plazo, va a ser más fácil que los emprendimientos puedan salir adelante, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito en el segundo piso al que quiero llegar, aunque hay mucho de qué hablar, ¿no? También ya cuando profundizamos en los retos que tienen las y los emprendedores. Ok. Y creo que aquí entra otra parte importante. Ustedes como organizaciones o fundaciones trabajan alineados de la mano con proyectos como Ande y otras tantas que les ayudan a definir los mejores caminos, ¿no? Para tomar la decisión de los recursos. Entendiendo que el tema de los recursos son limitados, sí. ¿Cómo funcionaría en este caso la suma de nuevos jugadores? ¿Pasa esto seguido? O sea, de repente llegan nuevos jugadores a decir, yo antes hacía solamente actos filantrópicos y ahora ya estoy entendiendo que es un poquito más potencializador hacerlo a través de impacto. ¿Cómo funciona esto? Sí, afortunadamente sí hay nuevos jugadores. Como dices, si nos ponemos a ver en cantidad de dinero, pues no, el dinero realmente nunca alcanza. Ni siquiera siendo del gobierno alcanza, claro, ¿no? Porque bien lo dijiste al principio, hay muchas necesidades, pero creo que hay dos factores importantes. El primero de ellos es tener evidencia de que lo que estás haciendo funciona o ha funcionado, ¿no? Y para eso nos apoyamos justo de organizaciones como Ande, que además de hacer lo que ya platicó Rodrigo, también hacen investigación, ¿no? U organizaciones como el IMCO, que también hacen investigación. O sea, debes de tener una base para decir que lo que vas a hacer va a funcionar, impactará, ¿no? Va a tener un impacto donde quieres llegar. Y la otra justamente es un tema de colaboración. En lo que llamamos tercer sector, regularmente los proyectos así funcionan. Y si tú quieres tener un cambio a nivel ecosistema, sí o sí lo tienes que hacer de la mano con otras organizaciones, porque un esfuerzo aislado no va a lograr ni siquiera así el impacto chiquititito que tú podrías lograr si lo haces
de la mano con otras organizaciones que además impactan en otras dimensiones además de la tuya. Entonces, por eso sí tratamos de trabajar de esa forma, porque si no tu esfuerzo se queda muy limitado, vamos a decirlo, ¿no? Que no sea silos, sino buscar conectarse e integrarse, ¿no? O articularse. Exacto. Sí. Y porque además, y porque además cada uno tiene un rol distinto. Claro. Sea, ¿no? No, y juegan desde diferentes objetivos. Sí, quería profundizar un poco más en el tema de investigación. Lo que hacemos mucho para investigar cómo está el estado de salud de los ecosistemas de emprendimiento, lo hacemos para que se tomen mejores decisiones, tanto en qué industrias o qué geografías invertir esa lana de la que hablas, ¿no? Exacto. Porque las realidades de México son muy diferentes en la capital de Chihuahua que en algunos estados del sur de México. Entonces, hemos hecho diagnósticos y mapeos de los ecosistemas de emprendimiento, ya sea en zonas rurales o urbanas, son contextos muy diferentes. Y la información y los datos que resultan de estas investigaciones son súper útiles para fundaciones como la de Coppel para poder tomar esas mejores decisiones. Y ahora, en el caso que mencionas, para entender un poquito más claro, tengo entendido y muy claro de primera mano que ustedes ya tienen más o menos enfocadas algunas ubicaciones en México en ciertos proyectos, ¿no? O sea, proyectos que están un poquito más desarrollados porque el ecosistema tiene la capacidad de cachar algo un poquito más movido, porque como bien mencionas, no es lo mismo, no se puede comparar, en México es tan grande y extenso, no hablemos ahora de Latinoamérica porque se alarga más el episodio, ¿no? Hablando de México... Si quieres, sí podemos hablar. También, okay, vamos. Me encanta hablar de Latinoamérica. El tema de las zonas con costa, las zonas rurales del norte de las sequías o las zonas tropicales del sureste, o sea, todo cambia en sus reglas del juego, ¿no? O sea, las condiciones con las que juegan cada ciudad o cada poblado siempre van a ser diferentes y van a tener que ser atendidas por diferentes proyectos. En el caso ahorita que estamos tocando específicamente emprendimiento, ¿no? Y emprendimiento que potencialice. Tienen ahorita seleccionadas una serie de ciudades. Platiquen un poquito de esto para entender un poquito hacia dónde va este proyecto. Pues mira, yo creo que le voy a dejar a Itzel como el tema más específico de las ciudades en las que está apoyando Fundación Coppel, pero te platico un par de casos que ejemplifican muy bien las geografías y los contextos. Hay una organización que ya se está apoyando mucho, pero que no solamente es apoyada por Fundación Coppel, sino también ha aprovechado esta ola de financiamiento para el clima, ¿no? Entonces está fondeando, apoyando, incubando, acelerando emprendimientos climáticos, que dependiendo del contexto de la región donde operan, como bien dices tú, la sequía, es una oportunidad también para tener soluciones a través de un emprendimiento que vayan a crear esta resiliencia ante los problemas del clima, ¿no? Y en el sur de México es otro contexto, por ejemplo. Allá las comunidades en zonas rurales trabajan más con estas cadenas de valor de café, de cacao, de miel, inclusive de madera. Entonces, el apoyo a emprendimientos se refleja probablemente en grupos de personas, ejemplificando la figura de las cooperativas, por ejemplo. Entonces, el mundo de apoyo al emprendimiento es muy diverso y es bastante divertido como poder trabajar en una geografía y en otra, dependiendo del caso de cada región, ¿no? Y ahí es donde Itzel tiene como todo ese contexto de las ciudades. Porque varía entonces, ¿no? Entonces, ahora entendiendo esta parte, no, aunque sea un programa anual, por ejemplo, no es lo mismo en las ubicaciones donde está pasando el programa. ¿Es algo así más o menos? Exactamente. A ver, dentro, digamos, del mundo de las organizaciones de la sociedad civil también lo que haces es probar y pilotear cosas, ¿no? Entonces, en los años pasados, pues apoyamos programas de emprendimiento en diferentes contextos y en diferentes ecosistemas. Entonces, ahí es donde te vas dando cuenta del grado de desarrollo que tiene cada ecosistema. Por ejemplo, ya lo hemos mencionado, el caso de Chihuahua, que está muy bien articulado entre sí, que llega un proyecto y saben a qué organización lo tienen que tratar. Como caso, a lo mejor, que sucede en los estados del sureste, donde es mucho más difícil y donde además
las condiciones propias del lugar tienen muchísimos más obstáculos para un emprendedor que si lo haces, por ejemplo, en el centro del país, ¿no? Entonces, atendiendo eso, tú no puedes forzar a que todas las organizaciones de esos estados entren en un mismo cuadrado porque es muy difícil. Entonces, lo que construimos de la mano con ANDE en este año fue seleccionar primero ciudades intermedias. ¿Esto qué quiere decir? Ni te vas a los ecosistemas más avanzados que tenemos en el país, como es la Ciudad de México, Guadalajara, porque esos ya han tenido bastante impulso y tienen una infraestructura que a lo mejor tiene sus áreas de mejora, sí, pero funciona, ¿no? Ni te vas a ir a los ecosistemas más incipientes porque ahí todavía el trabajo que hay que hacer es mucho más a profundidad. Entonces, por eso elegimos ciudades intermedias y elegimos ciudades que estuvieran 2 en el norte donde se compara, digamos, ciudades intermedias, una donde el ecosistema quizá tiene potencial pero todavía no está tan desarrollado y uno donde está medianamente desarrollado, ¿no? En el norte, en el centro y en el sur. Okay. Entonces escogimos en el norte Hermosillo y Chihuahua, en el centro está León y San Luis y en el sur está Oaxaca y Mérida. Okay. ¿No? Entonces estamos lanzando un programa de acompañamiento de recursos donde nos puedan presentar proyectos que fortalezcan esos ecosistemas. ¿Qué proyectos? Estamos ejemplificando los proyectos, pero no te estamos diciendo, oye, tú tienes que aplicar para hacer esto. Porque las necesidades son bien diferentes. Incluso ahora pusimos la precisión de que los programas de desarrollo y emprendimiento pueden ser de economía social, justo por lo que platica Rodrigo, porque en Oaxaca va a ser muy difícil que haya una startup tecnológica. Totalmente. Si a veces no tienen las comunidades ni luz, ¿no? ¿Qué haces? Pues les das, oye, bajo el mecanismo y las condiciones que existen, ¿de qué manera sí te puedo ayudar a que tengas un negocio que te dé de comer a ti y a tu familia y que además pueda crecer? Tenemos el caso de cooperativas muy exitosas que justamente no solo le proporcionan eso a una sola persona, sino a varias familias. Entonces, es un poco como respetar esa esencia de ese ecosistema, pero sí ayudarle a que mejore, ¿no? Sí, que realmente llegas habilitando, ¿no? Y sumando. Exacto. O sea, no vienes a imponer una nueva regla de juego porque se te va a caer como lo que pasó en el primer proyecto que platicas, que pues, llegó Abre en México y dice, ya vamos a ayudar a quién, no te entendemos y no sabemos cómo va a funcionar, ¿no? Y no se fondea y se muere. Ahora, indagando en esto, me llama mucho la atención, pues que digo, ambos tienen ya buenos años de experiencia en el ruedo. ¿Tendrán algún caso que me pudieran platicar así, que les resulte un buen ejemplo, padre, donde hayan llegado de nivel A y llevarlos a nivel M o Z, donde les tocó ver esa maduración, o tal vez no está terminado, pero pues ya no son las mismas condiciones que cuando a ustedes les tocó conocerlo, ¿no? Entonces, ¿tendrán algo así que recuerden padre de los proyectos en los que se han sumado? Pues es que el trabajo de ANDE es como muy indirecto. O sea, si hablas de un ecosistema... Sí, que te haya tocado verlo crecer. Sí, se tendría que medir a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, ANDE tiene 15 años y lo que sería interesante es seguir midiendo para ver esos cambios. Pero no necesariamente terminado. No hablemos de todo, hace cuenta, no todo Chihuahua. Sí. Que me digas, este proyectito que pusimos en esta comunidad pequeña, esto pasó diferente y cambió esto. O algo en el que te haya tocado a ti. No necesariamente con ANDE, ¿no? Pero algo que te haya tocado visibilizar para tener un contexto más claro de cómo funcionan los proyectos de impacto, ¿no? Para ver qué pueden transformar y qué no transforman. Para no vender... Sí, me saldría un poco de contexto si les cuento lo de cómo ha crecido el mercado de la inversión de impacto, pero eso ya... Está bien, no. Dale por encima. No te das a tus tecnicismos. Yo hablo de proyectos. Ajá, va. Bueno, algo muy importante que de lo que hacemos en ANDE sería clarificar, poner más claro sobre la mesa qué es el emprendimiento tradicional y qué es el emprendimiento de impacto social o ambiental, ¿no? Y ANDE a lo largo del tiempo, desde hace más de 10 años, hemos estado midiendo y diagnosticando el estado de la inversión de impacto, que es todo este flujo de capital que llega a los emprendimientos sociales y ambientales para que puedan crecer sus proyectos, ¿no? Que son escalables, por así decirlo, ¿no? Exacto. A diferencia del tradicional. En una de las investigaciones sí hemos logrado identificar que en México
se ha triplicado el mercado de la inversión de impacto, es decir, todo este interés en el flujo de capitales inversión a emprendimientos que tengan una inversión, un impacto social o ambiental. Y ese es un logro de un ecosistema que es bastante dinámico. Solo se compara con el de Brasil en la región y eso es algo que hemos logrado medir y que es importante promover, presumir en México para atraer inclusive más capital al país. Esta inversión de impacto, digo, puede o no puede tener impacto a fondo perdido. Puede ser realmente invertir para que una startup crezca y se vuelva negocio, ¿correcto? Sí, correcto, claro. No necesariamente son solo mexicanos, ¿verdad? Estos fondos que están llegando. ¿También están llegando a otros países a meterse en México? Sí. De hecho, habíamos medido que de Estados Unidos y de Suiza venían también muchos fondos. Interesante. O capital, ¿no? Dirigido a esas empresas. Está muy bueno. Triple. ¿En cuánto tiempo? Se ha triplicado en los últimos 5 años y de hecho la pandemia fue un retroceso, pero ya, prueba superada eso. Ya quedó atrás. Ya quedó a 6 años. Y fíjate, esto que mencionas no creo que sea tan fuera de contexto. Porque también nos abre una nueva puerta que ahorita que nos platique Itzel, proyectos, que yo creo que es muy relevante, que es este tema de la evangelización de nuevos jugadores. Porque yo creo que esto va muy de la mano. No necesariamente ellos son fundaciones. Puede ser un fondo private equity o puede ser un venture capital, pero está su tesis enfocada a proyectos de impacto, que van con pensamiento capitalista de desarrollar un negocio, pero va a ayudarle a una comunidad en una necesidad específica. Se me hace muy interesante. Ahorita ahí podemos escarbarle un poquito. Pero a ver, Itzel, platícanos un proyecto o dos. Mira, que te haya tocado. Sí, te voy a hablar de 2. Uno, que además lo sigo en redes y es súper famoso y seguro Rodrigo lo conoce, pero a mí me tocó verlo casi que en el PowerPoint, que es el de Someone Somewhere. Ok. Sí, ellos los conocí súper bebés en el sentido, digo, no sé cuántos años tenga cada uno de ellos, pero súper bebés a nivel de idea y no recuerdo si me lo fueron a presentar o nos encontramos en un evento cuando yo trabajaba en gobierno y fue uno de los proyectos que traíamos ahí en el radar porque verdaderamente veíamos la visión tan clara y la pasión que traían y hoy por hoy pues realmente sus productos se pueden ver en muchos países fuera de México, ¿no? Y además los 3 participan y los 3 impulsan mucho ya a nivel de industria, de inversión de impacto social y además poniendo el nombre de México en alto. Entonces creo que eso es uno de los proyectos referentes. Y el otro proyecto referente es un fondo de inversión. Okay. Te voy a hablar de él porque recientemente vi que se acaba de salir Mexico Ventures, o sea, se acaban de recomprar, pues, ¿no? Y es el fondo de Angel Ventures 2, pero el que tuvo inversión de diferentes países. Fue el primer vehículo que se hizo de la Alianza del Pacífico y me parece que Mexico Ventures ya compró su parte, una cosa así, si no mal recuerdo. La verdad es que es de reconocer el trabajo de Hernán, porque hablando de evangelizadores, Hernán Fernández fue de esos evangelizadores, de esos que me tocó conocerlo hace, ya dije yo, muchos años, pero que sí era el que se iba a dar la plática a Mexicali y entonces al otro día regresaba y se tomaba un avión o sea, verdaderamente estaba comprometido y la verdad es que cuando consiguió el cierre del fondo y que además le invirtió Fomin y le invirtió Colombia y ahora que ya estamos viendo que ya hubo una recompra, creo que para mí sí es un caso de éxito que tomó además mucho tiempo, pero sí hay mucho esfuerzo detrás porque además primero empezaron siendo un club de inversionistas y luego hicieron la incubadora, o sea, es todo ese camino que hace una organización que eventualmente se convierte en un fondo y que además en el fondo también hace bien las cosas, ¿no? Entonces, para mí también ese es un buen caso de éxito. Es un gran caso de éxito, buenos amigos ahí en Angel Ventures. Y creo que esto ya abre una puerta muy interesante. Entendiendo que las organizaciones de impacto y los proyectos que ayudan habilitando ecosistemas, no necesariamente tú vas y te sientas con el grupo de emprendedores, ¿no? Sino que habilitas a aquellos que les interesa habilitar su propio ecosistema, que creo que es como funciona, ¿no? Te vas con los jugadores locales de un Chihuahua o de un Querétaro o de un Oaxaca para juntar a esas comunidades activas que sí les importa y que sí quieren hacer una diferencia, ¿no? Y ellos van a ayudar a sus propios emprendedores. Yo creo que esta parte está más interesante. Ahora, si yo soy un emprendedor, pero que traigo una idea para impacto, ¿no? Llámese
lo que tú quieras, para un proyecto de alimentos, un proyecto de clima, un proyecto de simplemente un startup que ayude a la inclusión financiera, al housing, ¿no? Que ahorita es un gran problema latinoamericano, la propiedad de un hogar. ¿Qué recomendarían ustedes? ¿A quién debo buscar? ¿Hacia dónde tengo que enfocar mis esfuerzos para lograr conectar con estos jugadores tan relevantes que, bueno, son pocos todavía en México, pero que están haciendo grandes cosas, ¿no? ¿Qué le recomendarían a esta gente que trae una idea? Porque se me hace bien interesante. Desde ustedes, así como estos fondos, así como el emprendedor, la gente que está volteando a ver el impacto, es una conexión muy interesante de una visión de negocio, pero con ayuda, ¿no? O sea, es con propósito. No nada más capitalismo puro, que no está mal, ¿no? Aquí amamos el capitalismo, pero a final de cuentas el impacto tiene esta parte muy grande de humanismo, ¿no? Y de colaboración a largo plazo. Entonces, si yo soy un emprendedor que me gustaría marcar la diferencia, como los que hemos visto en los muchos eventos que hemos compartido de temas de alimentos o clima y eso, ¿ustedes qué le recomendarían cuando un emprendedor llega con ustedes y le dicen, ¿qué hago? ¿Con quién me acerco? ¿Cómo empiezo? Traigo una idea y no sé a quién decírsela, ¿no? Y sí pasa, aunque mucho, estemos sí. en eventos en donde en teoría son solo organizaciones que apoyan a los emprendedores y las emprendedoras. Siempre salen esas preguntas y justo ahora contesto tu pregunta, pero la cohesión en los ecosistemas entre los diferentes actores y está relacionada directamente a la respuesta de tu pregunta, es que el Instituto de Emprendimiento del Gobierno del Estado, la universidad, la incubadora y alguna otra organización de la sociedad civil que tenga interés, que a lo mejor en el pasado ha hecho algo, es muy importante que exista esta comunidad y es justo lo que hacemos al ir a las diferentes ciudades a crear esa cohesión entre las diferentes organizaciones. Porque hay muchas oportunidades tanto para los emprendedores como para estas organizaciones de poder crear esos programas que ellos y ellas necesitan. Entonces, si yo fuera un emprendedor en una ciudad intermedia, pues me iría a una universidad también a preguntar. Me iría a algún centro tecnológico también, que también tienen esas oportunidades. Y bueno, antes de ir a buscaría en internet, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la lista de organizaciones en mi ciudad que tengan esos programas? Aunque hay unas que lo hacen a nivel nacional. Entonces, desde nuestra trinchera, lo que hacemos es fomentar esa cohesión para que haya más oportunidades para esos emprendedores, ¿no? Y las organizaciones ya más locales tendrían que también conseguir los recursos para crear esas oportunidades para los emprendimientos, ¿no? Entonces, para contestar la pregunta, sí, universidades son las que tienen, o los mismos institutos de emprendimiento de los estados son te pueden ayudar a conectarte con alguien que ya esté ayudando a eso. Sí, o que tengan programas ya formados. Tienen programas, ¿no? Formados, ok, me gusta. Y yo creo que Itzel puede complementar también con Sí, o sea, coincido con Rodrigo, creo que las universidades y gobierno es lo que tienes más a la mano, vamos a decirlo. Pero también afortunadamente ya cada vez hay más comunidades o hay eventos. Yo siempre que hablo con los emprendedores les digo, vayan a los eventos. Uh-huh. Y no es un tema nada más de ir por el drink o el canapé, que siempre es bien recibido, sino porque nunca sabes con quién te va a tocar platicar. De acuerdo. En una de esas te encontraste con quien va a ser tu socio o va a ser tu mejor cliente o va a ser tu proveedor. O sea, siempre en los eventos resulta que hay alguien interesante o regularmente en estos eventos hay una persona que habla sobre un tema y es una oportunidad, creo, muy valiosa para aprender, ¿no? Uh-huh. Ahora, el tema, digo, sé que desafortunadamente en el país no contamos con la red de internet que quisiéramos. Todavía hay mucha gente que no tiene acceso, pero digamos que en las ciudades intermedias hay este servicio, ¿no? Incluso en muchas de ellas gratuito. Entonces hoy con esa facilidad, digo, ya hubiera querido yo en mis tiempos de la escuela así meter en ChatGPT y que saliera, ¿no? Yo sí me titulé en ChatGPT. No, o sea, qué fácil así, que entonces se abrieran las posibilidades. La verdad es que con internet tienes acceso a comunidades, a saber dónde van a ser los eventos de tu ciudad, a programas que a lo mejor no necesariamente corren en tu ciudad, pero te pueden dar algo. Hay cursos en línea, digo, dentro de Coppel Emprende estamos desarrollando un módulo de emprendimiento y es totalmente gratuito, pero así como Coppel Emprende existen muchísimos. Entonces,
Si quieres empezar a darle forma a tu idea, puedes empezar con algún tipo de esos cursos y después acercarte a las comunidades de emprendimiento o a las organizaciones que ya comentó Rodrigo para empezar a hacer feedback, ¿no? O sea, para que no pienses que todo lo que estás haciendo te está saliendo de maravilla porque el Excel aguanta todo, sino sí necesitas ese toque de realidad que alguien te diga, ¿no? Entonces, creo que por ahí podrían empezar. Está muy bueno porque siempre en las últimas ediciones la plática siempre nos termina empujando hacia involúcrate en las comunidades locales, ve y sal, asiste a eventos, conecta con más gente, y, métete. O sea, a diferencia de muchas industrias, cuando emprendes en temas un poquito más de tecnología o más de escalabilidad, tienes que salir, ¿no? O sea, ya no basta nomás estar en tu cochera, ¿no? Como los founders de la época de Silicon Valley. O sea, tienes que salir y conectar y ahí te va a ir llevando la cadenita, ¿no? Hay que aprender muy networking en México porque creo que es una parte que se ha vuelto bien interesante y valiosa, ¿no? Y ahorita en vísperas de Tech Week en México, pues es algo que todo el mundo debe estar aprovechando. Muy bien. Y bueno, ya en la parte final, hay un dato que me interesaría mucho escuchar de sus percepciones y es, ¿cómo ven ustedes, o sea, en lo que viene en los siguientes 3 o 5 años, así como acabas de decir, el estudio que acaba de verse de los últimos 5 años, ¿qué deberíamos estar viendo en los siguientes 2030 para percibir que México está caminando en un buen sentido en estos proyectos? Obviamente hay temas, como hemos dicho, muy profundos. No vamos a asumir que el mundo se va a solucionar, pero por lo menos en los siguientes 5 años puede que sí haya mejoras relevantes y tangibles. ¿Qué es lo que prevén ustedes desde sus trincheras respecto a estos esfuerzos que se están desarrollando en los proyectos que ustedes están involucrados? Pues muchas cosas, pero mira, lo voy a tratar de clasificar. Yo veo súper relevante cerrar la brecha de género porque el empoderamiento que le da a las mujeres ser líderes de sus negocios en comunidades, en zonas rurales, es muy importante porque está ya probadísimo que las mujeres toman mejores decisiones de negocio y llevan un negocio de mejor manera, ¿no? Entonces, el profundizar en generar estos emprendimientos liderados por mujeres en zonas rurales en México es algo que va lento, pero que puede causar mucho impacto en las comunidades y en el nivel socioeconómico, en la movilidad social de las personas. Pero también algo relevante es el acceso a mercados de emprendimientos también en zonas rurales. Que estos emprendimientos, una vez que se profesionalicen y que mejoren sus productos o su oferta, que también la contraparte de los grandes corporativos que están en otras ciudades puedan también integrar a estos emprendimientos en sus cadenas de suministro, en sus cadenas de valor. Y eso también causaría un impacto social económico no solo en el sur del país, sino en cualquier zona rural en donde los emprendimientos puedan trascender, ¿no? Entonces, por ahí en tema de género y por el otro lado el de... apertura comercial. Exacto, el acceso a mercados. Y que no paguen en 180 días las grandes empresas. Que no paguen en 180 días, que no haya tantos intermediarios, claro. Porque a final de cuentas los productores de ciertas cadenas de valor terminan recibiendo muy poco, ¿no? De acuerdo. Sí, no, el cash flow es terrible en esos casos. Itzel. Pues mira, creo que a nivel ecosistema tenemos que trabajar mucho todavía en la humildad de las organizaciones, ¿no? Se habla muchísimo y lo he oído tantas veces de que no son ecosistemas, sino a veces son ecosistemas porque todo el mundo quiere. Ándale. Yo hice. Y se trata, de verdad, los mejores ejemplos y casos de éxito que vimos es con el esfuerzo de muchas organizaciones y de muchas personas detrás. Entonces, sobre todo a nivel local, es luego cuando más se nota y es cuando más articulados deberían de estar porque finalmente es lo que da el resultado como, digamos, como una misma unidad. Entonces, creo que ahí todavía nos falta trabajar. Creo que se han dado pasos importantes porque te decía, hoy por hoy los grandes proyectos son colaborativos, pero falta todavía un trabajo. Y 2, en el tema de emprender, tú decías aquí, somos capitalistas. Sí. Es bromita, sí, pero no es broma. No, al contrario. Digo, negocio que no vende no es negocio. Mejor mete tu dinero al banco y te va a dar más. No. Sin embargo, creo yo que más allá de que
tú mismo clasifiques un emprendimiento como social, ya debe haber un emprendimiento con conciencia. Claro. Porque no puede ser que hagas dinero sabiendo que te estás chutando la mitad del bosque, ¿no? O que le estás dando en la torre a una comunidad por hacer dinero. O que envenenas al consumidor, con productos, ¿no? Con no puede ser así. malos. No puedes hacer dinero así. Independientemente de si tu emprendimiento es social o no es social, no lo puedes hacer y no lo debes hacer. Es un emprendimiento ético. No, yo ahora cuando me toca ser jurado de los emprendedores siempre les digo, no veas esta parte social, ambiental como un plus. Le dije, ahora ya los proyectos tienen que partir con esa visión y con ese propósito, porque si no, ya hasta los inversionistas te van a empezar a ver feo si tú haces eso. Entonces, creo que sí, ya es como esa siguiente etapa de ese emprender con conciencia, ¿no? Qué interesante. No lo había visto desde esa perspectiva, pero tiene todo el sentido. O sea, ya ser un empresario consciente te va a dar ventajas competitivas hasta más grandes. Las marcas se van a querer juntar contigo y los otros te van a sacar la vuelta, ¿no? Qué interesante. Está padrísimo. Oigan, pues bueno, ya finalizando, platíquenos dónde los podemos encontrar, en qué redes los encontramos, cómo los puedo contactar, dónde les mando mi pitch deck. No es cierto. ¿Cuándo me presentan más fondos? No. Claro ¿Dónde los encontramos? A ver, ¿cuáles son sus redes públicas? Lana para inversión no tenemos, pero sí los contactos sí me hablan, de los pero que no sea para dinero. Pero sí sabemos quién tiene el dinero. Sabemos la lista de inversionistas. No, pues en LinkedIn, estamos muy activos en LinkedIn bajo Ande Latinoamérica, aunque la organización opera también en África, en Asia y a nivel global. Entonces, nada más quería mencionar el nombre Aspen Network of Development Entrepreneurs. Ahí viene todo el contenido global, pero en Ande Latinoamérica el más regional. Hay sus eventos y todo eso. ¿Y a ti dónde te encuentran? A mí también en LinkedIn bajo Rodrigo Morales, y acá en Ciudad de México, a la orden. Muy bien. Yo pensé que ya ibas a decir. Sí, aquí les dejo mi WhatsApp. No, ¿a quién llegará esto? Bueno, pues tenemos una página web, obviamente, www.fundacioncoppel.com. Fundación Coppel está en Facebook y en Instagram. Y también tenemos en Coppel Emprende, que es nuestra plataforma de capacitación, coppelemprende.com. Tenemos un grupo de Facebook donde ahí se platican entre los microempresarios y los emprendedores que están. Cool. Y a mí me encuentran en LinkedIn. Estoy como Itzel Villasalinas con una foto que ya debería yo de cambiar. Pero sí me parezco. Entonces, todavía te pareces, ahí me pueden encontrar. Es de las fotos cuando empezaste hace muchos años. Exacto, es para que vean ustedes la historia. Entonces, ahí estoy. Perfecto. Oigan, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti. Yo sé que andamos en una semana súper ajetreada en la Ciudad de México, pero qué bueno que pudimos platicar de manera oficial al aire. Está padrísimo sus proyectos. Estoy muy contento de conocerlos y espero saber más de ustedes en las siguientes ediciones de resultados de cuando me quieran presumir algún buen win que tengan en México, grabamos otra edición. Y pues bueno, a ustedes les agradecemos mucho por sintonizarnos. Recuerden seguir nuestras redes sociales, Collab Ventures en Instagram, en LinkedIn, página web, hasta en TikTok. Ya tenemos TikTok, ¿verdad? Ya somos Centennial ahora, tenemos TikTok. Pues recuerda también en Noro, somos noro.com. Y bueno, un agradecimiento a Shore Studio por hospedarnos y grabar este podcast. Les agradezco mucho. Yo soy Oscar Medrano y nos vemos en la siguiente. Adiós.